Hermanos, quiero que abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 12 y vamos a leer el versículo número 2. Romanos 12, versículo 2. Yo he titulado a la predicación de esta mañana el peligro de amoldarse al mundo. Así, el peligro de amoldarse al mundo. Y yo creo que ya habíamos comentado desde tiempo anterior que este domingo iniciábamos con una nueva serie. Yo te voy a explicar un poco el contenido de esta serie. Así se llama entonces hoy, así, ¿verdad? El peligro de amoldarse al mundo. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. Me supongo que la mayoría trae la versión Reina Valera del 60, así que lo voy a leer primero en esa versión y luego lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Romanos 12:2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Me acompañan a leerlo juntos? Vamos a leerlo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahora lo vamos a leer en la nueva traducción viviente. Si ustedes no lo traen, aparecerá en sus pantallas y dicen lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y es perfecta. Señor bendito, hemos abierto tu palabra porque deseamos, Señor, escuchar tu voz en esta mañana. Háblanos, Dios, que sea tu Santo Espíritu el que guíe nuestros pensamientos y el que guíe nuestros corazones, y también, Señor, el que utilice las palabras para llegar a nuestro corazón. Háblanos, Señor, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues yo les comentaba que esta semana iniciamos con una nueva serie de predicaciones y estaremos tratando varios temas, déjenme les digo así, estaremos tratando varios temas que en algunos casos son temas sensibles. Son temas que probablemente puedan causar alguna molestia o alguna incomodidad en quienes los están escuchando, inclusive en creyentes. Son temas de esos que de pronto tocan algunos pensamientos que nosotros tenemos preconcebidos desde antes, y entonces podemos sentirnos quizás un poco sensibles a esta palabra de Dios. Y por lo tanto yo quiero comenzar en esta mañana, como en otras ocasiones he comenzado. Si yo digo algo, ¿verdad? Si yo digo algo que no es la palabra de Dios, entonces la culpa es mía. Yo asumo esa responsabilidad. Si yo digo algo que no está aquí en la palabra de Dios y que yo fallo como mensajero de Dios, la culpa es mía. La culpa no es de la palabra de Dios. Por favor, no culpen a Dios. La culpa es mía si yo digo algo que no está aquí. Pero si yo digo lo que está aquí en la palabra de Dios, lo que está aquí revelado en la Biblia, y así también ustedes llegan a la convicción de que yo estoy hablando lo que está aquí en la palabra de Dios, entonces es la palabra de Dios. Y por lo tanto tenemos que obedecerla y tenemos que escucharla. Yo quiero ser fiel, hermanos, al mensaje de la palabra de Dios y voy a procurar prepararme de una manera profunda y también documentarme ampliamente para no hablar desde mi perspectiva de estos temas que vamos a platicar durante estas predicaciones, sino simplemente hablar cuál es la perspectiva de Dios al respecto de esto. Pero antes de iniciar, hermanos, el tema que nos ocupa, yo quiero platicarles un poco acerca de cómo surge esta necesidad de platicar con ustedes estos temas. ¿De dónde surge todo esto? Miren, ustedes recordarán muy bien que yo les he mencionado en otras ocasiones que yo soy maestro en el Seminario Teológico Bautista de Oaxaca, Seminario Teológico Bautista Dr. G.H. Lacey. Y yo sirvo ahí como maestro en algunas materias, en especial las materias de Antiguo Testamento. A mí se me han asignado de una manera especial esas materias de Antiguo Testamento. Y dentro de la literatura del Antiguo Testamento, un segmento de estos libros que ha cautivado o que ha llamado demasiado mi atención son los libros proféticos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Jonás, Amós, Miqueas, Nahum, todos estos libros que nosotros conocemos como libros proféticos, en lo particular, han causado sobre mí una gran impresión y me han llamado bastante la atención el profundizar en ellos, porque me encanta lo que dice la palabra de Dios ahí en este lugar, en esta porción de la palabra de Dios. Y también me llama mucho la atención la manera en que los profetas realizaban su ministerio en Israel. Déjenme decirles que cada vez que tengo que dar esta materia,
que es cada año. Una vez al año la comparto. Tengo que volver a leer los 17 libros proféticos porque es parte de la materia que enseño, entonces tengo que hacerlo, hermanos. Y siempre que yo leo la palabra de Dios, aunque ya la haya leído anteriormente, siempre surgen cosas nuevas. Siempre surgen cosas nuevas cuando uno está leyendo la palabra de Dios, aunque ya la haya leído ahí anteriormente. Por ejemplo, en este año, apenas en este año, aunque yo ya había leído Isaías en otras ocasiones, apenas en este año yo me di cuenta que ahí en Isaías aparecía la parábola del agricultor, que ya prediqué aquí, ¿se acuerdan? Prediqué la palabra del agricultor. Ya había leído anteriormente esta porción de la palabra de Dios y no me había dado cuenta de la profundidad del mensaje que está diciendo ahí. Que Dios nos conoce a cada uno de nosotros y nos trata a cada uno de nosotros dependiendo de cómo somos. Y yo les platicaba en aquella ocasión, así como un padre conoce a sus hijos y no es el mismo trato para todos los hijos, porque cada hijo tiene un carácter distinto, ¿verdad? Responde a diferentes estímulos. Entonces el padre conoce cómo responde cada uno de sus hijos, es igual Dios con nosotros. Conoce exactamente cómo somos cada uno de nosotros y nos trata de una manera particular con cada uno de nosotros. Y eso lo acabo de ver, ¿verdad? En este año que estaba leyendo ahí el libro de Isaías. Y este año, hermanos, también, al estar leyendo el libro profético de Ezequiel, ahí en el capítulo 3, yo quiero que me acompañen, Ezequiel capítulo 3. Vamos a leer lo que dice ahí el versículo 16. Ezequiel 3, 16. Y vean lo que dice ahí Ezequiel. Dice así: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí la palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo le dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestas y no le hablas, para que el impío se arrepienta de su maldad, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú amonestas al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Quiero que noten lo que está pasando aquí, lo que Dios le está diciendo a Ezequiel, lo que Dios le está diciendo a Ezequiel. Dios le está diciendo a Ezequiel: Ezequiel, yo te he puesto a ti como un centinela, como un atalaya. Y yo te he puesto así, ¿verdad? Para que tú le comuniques al pueblo mi mensaje. Si tú le comunicas el mensaje y ellos no te escuchan, no es tu culpa. Pero si tú no les comunicas a ellos que están haciendo algún mal, que yo te he dicho que se los tienes que decir, entonces es tu culpa. ¿Alguno de ustedes sabe cuál era la función de los atalayas o los centinelas? ¿O cuál es todavía la función de estas personas? Vigilar, ¿no? Vigilar. Un centinela regularmente es alguien que se pone en un lugar alto. En el mundo antiguo los centinelas se ponían en las murallas, en la parte de a mero arriba de la muralla. ¿Y qué es lo que hacían los centinelas? Estaban observando siempre hacia el camino. Y si el centinela veía que venía por ahí un par de jinetes con 2 caballos, ¿verdad?, ahí montados, el centinela decía: bueno, no hay tanto problema, son 2 personas, probablemente vengan de otro reino para visitarnos, para establecer un tratado o cosas así. Pero si de pronto el centinela a lo lejos veía una nube de humo y veía de pronto un montón de caballos con soldados, ¿qué hacía el centinela? Advertir, ¿verdad? Tocaba ahí una alarma, una campana o algo para que el pueblo tomara una posición de defensa, cerraban las puertas de la ciudad y entonces cada uno de los del pueblo tomaba su posición de ataque para defenderse de ese ataque que venía. Entonces el centinela, ¿qué tenía que hacer? Mirar hacia adelante, ¿verdad? Mirar lo que venía y entonces alertar al pueblo para que el pueblo no muriera. Si el centinela no hacía su trabajo, si el centinela se distraía, supongamos que el centinela se distrae porque se pone en su celular, bueno, en aquel tiempo no había celulares, ¿verdad? Pero supongamos que agarraba su celular el centinela o agarraba su revista y se ponía a leerla, o simplemente el centinela se dormía y entonces venía el enemigo y él no lo veía porque estaba distraído, y el enemigo, ¿qué iba a pasar? Entraba fácilmente a la ciudad. Entraba, invadía la ciudad por completo y sometía ese reino al nuevo reinado que venían de fuera. Y entonces podríamos decir que es culpa de ¿quién? Es culpa del centinela, ¿verdad? Es culpa del centinela porque vio lo que venía
y no le avisó al pueblo. Hermanos, Dios le dijo a Ezequiel que su función como un profeta era parecida a la de un centinela. Y no en el sentido de avisar que venía un enemigo terrenal, un imperio como Babilonia o un imperio como Asiria, no, sino en el sentido de advertirle al pueblo del peligro espiritual al que ellos se enfrentaban si no obedecían la voz de Dios. Y el Señor le dice a Ezequiel, Ezequiel, si tú le adviertes a la gente y la gente no te hace caso, tú quedarás libre de toda responsabilidad. Pero si no les adviertes, entonces tú eres responsable por ellos. Y yo no quiero ser responsable delante de Dios de no comunicar la verdad. Cuando yo leí esto, hermanos, yo quedé helado. Porque en cierto sentido, cuando se está predicando, se está comunicando un mensaje de parte de Dios. Podríamos decir, en cierta medida, que el pastor cumple de alguna manera una función profética cuando predica. No estoy diciendo, pongan atención, no estoy diciendo que soy un profeta. Porque ya ven que hoy en día hay gente que se autodenomina así mismo, no, soy el profeta no sé qué, o soy el apóstol quién sabe qué, y yo tengo autoridad sobre quién sabe cuántas otras personas. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el pastor, cuando está predicando, en cierta manera cumple lo que en antaño hacían los profetas, que era básicamente hablar en el nombre de Dios. Si nosotros nos metemos al sentido de lo que significa la palabra profeta en el Antiguo Testamento, no es alguien que anuncia el futuro. Si ustedes piensan eso, estamos mal. Un profeta, según la Biblia, es alguien que comunica la voz de Dios. Tan simple como eso. El mensaje puede tener cuestiones del futuro o no, pero no es necesario que el profeta predique o profetice el futuro para ser considerado un profeta, simplemente comunicar el mensaje de Dios. Eso es lo que significa en el término estricto de la palabra el ser un profeta. John Stott, un teólogo bastante reconocido, y también Karl Barth, ellos coinciden en lo siguiente, hermanos. Ellos dicen que quien predica debe estar atento a dos lugares. En primer lugar, a la palabra de Dios, o sea, qué es lo que Dios nos quiere decir. Y en segundo lugar, al mundo que nos está rodeando. El que predica tiene que fijarse en eso, tiene que fijarse en lo que está diciendo la palabra de Dios y en el mundo en el que estamos viviendo. De hecho, inclusive a Karl Barth se le atribuye la frase que el predicador debe tener la Biblia en una mano y el periódico en la otra mano. Para siempre, ¿verdad? Saber, ¿verdad?, cómo interpretar o cómo leer lo que está sucediendo en el mundo a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Y todo esto apunta a la función del centinela, observar lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y entonces darle una respuesta desde la perspectiva de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Hermanos, vivimos en tiempos en donde no todo el que se dice pastor cumple con su función como centinela. No todos lo hacen. Y no todos lo hacen porque algunos de ellos saben que comunicar o hablar a veces de estos temas es, en vez de apoyar a que sus congregaciones quizás se vuelvan más numerosas, se vuelven más pequeñas. Porque hay elementos de la palabra de Dios que son duras de asimilar, que son difíciles de aceptar. Solamente aquellos que son realmente hijos de Dios pueden aceptar todo ello. Entonces, por eso algunos mejor prefieren no platicar toda la verdad, esconden parte de la verdad y prometen una vida sin sufrimientos, prometen una vida llena de prosperidad. ¿Para qué hablamos de aquellos temas? Nos van a correr a la gente, no. Y les decía que me impresionaba a mí los profetas del Antiguo Testamento, porque varios de ellos, por ejemplo Jeremías, ejercieron un ministerio por bastantes años y la gente nunca los escuchó. Los profetas les advertían varias veces, ¿saben qué, pueblo de Israel? Estamos yéndonos por un mal camino. Si seguimos así, van a venir pueblos invasores y nos van a sacar de esta tierra. ¿Quién le hizo caso? No les hicieron caso. Algunos profetas, precisamente como Jeremías, que se le conoce como el profeta llorón, varias veces en su libro, él está reclamando a Dios, ay Señor, ¿para qué me dices que les dé este mensaje? ¿Qué no ves que lo único que sucede es que me vuelvo repulsivo a la gente? Decía eso Jeremías. O sea, básicamente tú estás haciendo que la gente me odie por platicar esto. Pero Dios le decía a Jeremías, no te preocupes Jeremías, tú habla. Yo soy tu fortaleza.
yo te sostendré. Entonces, hermanos, vivimos en un mundo, ¿verdad?, en donde de pronto la gente, algunos que predican o que dicen predicar, no enseñan toda la verdad, porque no es favorable para su ministerio quizás. Y cuando yo les anuncié, hermanos, que iba a comenzar esta serie, yo les pedía que por favor me tuvieran en oraciones, porque sí vamos a tratar temas sensibles. Y hay temas de estos en los cuales inclusive cristianos, sin una mala intención, han caído en el pensamiento de este mundo. O sea, han llegado a aceptar lo que el mundo promueve, por ejemplo, sobre el aborto, sobre la ideología de género, sobre el feminismo. Y por lo tanto, estos temas pueden parecernos chocantes, porque estamos amoldados a lo que dice el mundo y no a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a tratar temas pues como el aborto, como por ejemplo, ¿es verdad que la mujer tiene derecho a decidir? ¿Tiene derecho a decidir sobre la criatura que ha sido concebida? Vamos a contestar esas preguntas. La ideología de género, ¿qué hay detrás de la ideología de género? Que ahora también resulta que es impulsada por el movimiento feminista. La libertad de expresión y las redes sociales. ¿Es verdad que el cristianismo es intolerante? Porque algunos nos tachan de intolerantes a nosotros. ¿Es verdad? ¿Es verdad que el cristianismo es intolerante? Vamos a tratar temas como por ejemplo el asunto de la agenda globalista y otros temas más que también como cristianos en ocasiones no hemos sabido interpretar bien, como por ejemplo el peligro de la prosperidad. A veces nosotros como cristianos siempre vemos la prosperidad como una forma de bendición de Dios y no nos damos cuenta que a veces esa prosperidad es la misma que nos aleja de Dios. Voy a platicarlo después más a profundidad. Hay gente que le pide a Dios, Dios, dame un trabajo, Dios, dame un trabajo, Dios, dame un trabajo, Dios, dame un trabajo. Dios les da el trabajo y se olvidan de Dios, porque tienen mucho trabajo. Y vamos a platicar desde la Biblia cómo es que de pronto Dios también habla acerca de eso. Dios habla acerca de que la prosperidad a veces puede desviar a un cristiano del camino. Entonces vamos a platicar temas así, les digo, y seguramente van a ser temas que en algunos casos pueden ser un poco sensibles, y les pido por favor, hermanos, que me tengan en sus oraciones. Y en esta mañana simplemente quiero dar como una introducción a todo lo que va a ser la serie de predicaciones, y por eso nos basamos ahí en Romanos 12, Romanos 12, versículo 2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo leí la Nueva Traducción Viviente que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Hermanos, hoy como una introducción a la serie vamos a reflexionar un poquito sobre este pasaje. Es la base, es el fundamento prácticamente de toda la serie. Y entonces será nuestro punto de partida para lo que vamos a tratar después. Y por eso, hermanos, tienen que estar bien atentos. Yo quiero que estén bien atentos porque si se me pierden aquí, luego más adelante van a perderse más fácilmente. Entonces, por favor, estemos atentos y miren lo que vamos a observar en este pasaje. Van a aparecer ahí los 3 puntos, bien sencillos. Según lo que estamos viendo en Romanos 12:2, existen 2 ideologías. Una es mundana y la otra es divina, o sea, la otra viene de parte de Dios. Una ideología es la que maneja este mundo y otra ideología viene de parte de Dios. Número 2, la ideología mundana puede influir en el cristiano. La ideología mundana puede influir en el cristiano. Y número 3, para que esto no ocurra, o sea, para que la ideología mundana no influya en los cristianos, ¿qué necesitamos? Nuestra mente debe ser renovada por Dios. Entonces, lo que vamos a ver en este pasaje lo voy a explicar. Existen 2 ideologías, una que es mundana, una que es terrenal, una que es satánica, y voy a darle los pasajes, y otra que es divina, es la de Dios, como Dios ve el mundo. La ideología mundana puede influir en el cristiano. Para que esto no ocurra, necesitamos ser renovados por Dios, que nuestra mente sea renovada, que realmente lo que creamos venga de la palabra de Dios, que nuestros pensamientos, nuestras ideas surjan de lo que encontramos en la palabra de Dios. Y de esta manera no seremos influenciados por las ideologías externas o las ideologías mundanas. Miren, número 1, existen 2 ideologías, una mundana
y otra divina. Existen dos, ¿verdad? Y Pablo comienza diciendo esto: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Cuando Pablo está diciendo esto, hermanos, por implicación, tenemos que entender que si existen conductas de este mundo y costumbres de este mundo, entonces también existe ¿qué cosa? Una costumbre que no es de este mundo. ¿Sí me estoy explicando? Si Pablo está diciendo no imiten las costumbres de este mundo, significa entonces que también existe una conducta y una costumbre que no es de este mundo. Por eso yo estoy diciendo existen dos ideologías, una que es de este mundo o mundana y existe una ideología que es cristiana. Es lo que está implicando aquí Pablo. Entonces existen estas dos cosas, ¿verdad? Yo le he llamado a estas conductas y costumbres ideologías. Y les voy a explicar por qué, hermanos. Según el diccionario, una definición de la palabra ideología es la siguiente: es un conjunto de ideas. Una ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, de una colectividad o una época, de un movimiento cultural, religioso o político, y que están especialmente referidas a la conducta social humana. En otras palabras, lo que está diciendo aquí esta definición es que las ideas y los pensamientos moldean el comportamiento del ser humano. Lo que yo piense, mis ideas van a moldear mi comportamiento. Por eso, hermanos, la importancia de la batalla por las ideas. Es una lucha que se está dando actualmente, porque nuestros pensamientos y nuestras creencias afectan la manera en que nos comportamos. Y ahorita, aunque algunos se niegan a verlo, sí hay una lucha por las ideas, sí hay una batalla por las ideas. Y se los pongo bien sencillo. En otros lugares, en otros países donde ya se ha aprobado o se han hecho bastantes avances en cuestiones de la ideología de género, se están empezando a enseñar en las escuelas primarias, o sea, en la educación básica, cuestiones sobre cómo mantener relaciones sexuales entre dos personas del mismo sexo. Y no es algo inventado, eso está pasando en Argentina. Están luchando por las ideas que están metiendo. Y en cambio, quieren que eso sí sea promovido por el Estado. Pero si un cristiano dice que Dios no permite relaciones sexuales entre dos personas del mismo sexo, dicen que somos intolerantes y quieren callarnos. Quieren que nuestras ideas no se expongan, pero quieren que sus ideas sí sean expuestas, inclusive sean auspiciadas por el Estado. Es solamente una cuestión. Hay muchas más. Y ahorita se está dando esta batalla cultural por las ideas, por los pensamientos. Hermanos, en una sociedad pluralista como la nuestra, infinidad de ideologías llenan nuestra cabeza y todas ellas parten del pensamiento del ser humano y las podemos identificar entonces como mundanas. Mientras que en la Biblia nosotros encontramos la perspectiva de Dios. Entonces muchas ideas que surgen y que se están empezando a implantar o a implementar surgen de simples seres humanos. Y nosotros como cristianos no podemos tomar cualquier idea que surja del mundo y aceptarla como que viene de parte de Dios. Nosotros tenemos una norma, tenemos un manual, tenemos la palabra de Dios que nos ha sido revelada, donde se nos revela su voluntad, sus ideas, sus pensamientos. Mientras que las ideas, hermanos, de los seres humanos son ilógicas y pecaminosas, las ideas de Dios son razonables, son puras y son santas. Y digo que en muchos casos, ¿verdad?, las ideas de los humanos son ilógicas y pecaminosas, porque no podemos dejar de lado, y también yo tengo que ser fiel a la verdad, a que en realidad en ocasiones encontramos cosas buenas dentro de la cultura mundana, voy a decirlo así. Hay cosas buenas porque por la gracia de Dios están ahí. No significa que vamos a satanizar toda la cultura, que vamos a satanizar todo lo que encontramos afuera, porque por la gracia de Dios hay cosas que son buenas. Miren, como bien sencillo, cosas por ejemplo así como esto. En la cultura mexicana hay dos aspectos sobresalientes de los mexicanos, que nos reconocen los extranjeros. Y aquí está el hermano Nick y su esposa, ¿verdad?, que nos pueden corroborar lo siguiente. Si ustedes le preguntan a un extranjero, ¿cómo somos los mexicanos?, ellos les van a decir, los mexicanos son gente muy amable. Son gente
muy amistosa. Los mexicanos son gente también solidaria. Cuando hay algún desastre o algo, o de pronto alguna persona sufre algún problema, los mexicanos son muy solidarios con esa persona. Eso es algo cultural, que sin embargo es bueno, no es malo, ¿verdad? ¿O es malo ser solidario y ser amigable? No, es algo cultural, o sea, no necesariamente se tiene que ser cristiano para ser amigable y para ser solidario. Entonces, hay cosas buenas, no vamos a negarlo, hay cosas buenas dentro de la cultura, pero hay otras cosas que no lo son. Y nosotros tenemos que aprender a separar lo que está bien de lo que no está bien. Y no permitir que nos influya en nosotros. Miren, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, porque hay ideologías culturales y hay ideologías globales que atacan y van en contra de la perspectiva de Dios porque están influenciadas por Satanás. Quiero que me acompañen a 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4, para que vean lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Dice ahí en la Reina Valera del 60, está hablando de Satanás, dice, en los cuales, está hablando de los no creyentes, en los cuales el Dios de este siglo, o sea de Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, Satanás oscureció el entendimiento de los incrédulos. Nueva Traducción Viviente lo dice así: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no lo creen. Satanás ha cegado la mente de los que no creen. Entonces, muchas de estas ideas que provienen de seres humanos provienen del mismo Satanás, porque es Satanás el que les ha encubierto la mente. Y dice la Biblia, hermanos, que nosotros antes pertenecíamos a ese grupo cuya mente estaba cegada por Satanás. Nosotros pertenecíamos a ese grupo. Por eso es que ahora cuando nosotros platicamos de la verdad lo tenemos que hacer con amor, porque entendemos que la gente que está promoviendo esto no es una lucha contra ellos como personas, sino son contra sus ideas. Y les amamos y tenemos que compartir la verdad en amor, porque nosotros también éramos parte antes de ese grupo. Dice Efesios 2:2, antes ustedes vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces, hermanos, según el mensaje de la Biblia existen dos ideologías, y estas dos ideologías pueden influir en el comportamiento del ser humano. Una ideología es luz, la otra es tinieblas. Una procede de Dios y la otra procede de Satanás. Una es la verdad y la otra es engaño. Existen estas dos. No podemos negar entonces esta realidad que aparece en la Biblia, en los escritos de la palabra de Dios. Y entonces decíamos que existen estas dos ideologías, una mundana y otra divina. Y número dos, la ideología mundana puede influir, pasamos de diapositiva, la ideología mundana puede influir en el cristiano. Es lo que dice Pablo aquí. Otra vez, porque Pablo dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Si Pablo está diciéndole a cristianos, a los cristianos de Roma, no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo, que está queriendo decir que un cristiano puede imitar, o sea, ser influido por las ideas de este mundo. Cuando Pablo les escribe a los creyentes de Roma les dice que no imiten las conductas y las costumbres de este mundo, quiere decir que es posible, mas no bueno. Es posible, mas no bueno, pero sí es posible que el cristiano sea influido por las ideologías mundanas. La Reina Valera del 60, hermanos, lo dice de esta manera. Utiliza un lenguaje más preciso en este caso porque dice, no os conforméis a este siglo. Así lo dice Reina Valera del 60, no os conforméis a este siglo. Conformarse es tomar la forma de algo, es amoldarse. Miren, por ejemplo, si yo preparo una gelatina, ya les dio hambre, ¿verdad? Porque ya vi que algunos así como que voltearon en cuanto dije una gelatina. Si yo preparo una gelatina, no me dejarán mentir, ¿verdad? Que se tiene que poner agua, y luego se le echan los sobrecitos o la grenetina, toda esa cuestión, pero mientras la gelatina está caliente, es líquida y toma la forma del recipiente en el que esté la gelatina. Y si usted quiere que la gelatina al final de cuentas tenga la forma de una rosca, o tenga la forma de una estrella, o tenga la forma de vasitos, lo único que hace es que echa la gelatina ahí mientras está caliente y luego la mete a enfriar. Ya cuando termina de enfriar la gelatina,
Usted la saca el molde y tiene ¿cuál forma? La forma del molde. La gelatina no se deshace, se queda con la forma del molde, ¿verdad? Bueno, en este caso, lo que está aquí diciendo Pablo, no conformarse a este siglo, lo que está diciendo Pablo es que el mundo, hermanos, tiene un molde en el cual quiere que todos entremos en ese mismo molde. Quiere que todos encajemos en ese molde. Y entonces, entre más tiempo pasemos ahí en ese molde, enfriándonos, sin escuchar la voz de Dios, terminaremos por tener la forma de ese molde que el mundo quiere que tengamos. Vean lo que dice aquí Jorge Samosa, mi tocayo, cuando escribe sobre esto en uno de sus comentarios. Él dice lo siguiente: ser conformado significa o equivale a ser modelado, es decir, adquirir la forma del molde del mundo. Caemos en el molde del mundo cuando recibimos su influencia, su publicidad, su manera de ver las cosas y la vida. Nos afecta mediante la enseñanza en el hogar, la escuela, las lecturas, la radio, la televisión, los espectáculos. Quiere atraparnos de tal manera que asimilemos su forma de ver las cosas, aún su estilo de encarar los problemas éticos de conducta y su apreciación de lo que está bien y lo que está mal en situaciones concretas. La influencia del mundo puede llegar a afectar de manera marcada nuestro modo de ver el mundo y aún a la iglesia misma. Y por supuesto, también afecta la manera en que nos comportamos. No podemos negar que el mundo todo el tiempo está deseando influir. Y no solamente en los no creyentes o en los incrédulos, sino también incluso en los creyentes. El mundo siempre está haciendo esto. Porque sus ideas vienen ¿de quién? De Satanás. Ya lo dijimos. El peligro, hermanos, el peligro de tomar el molde del mundo y permanecer mucho tiempo ahí es que a medida que nos vamos enfriando, el quitar esa forma luego se va a volver más complicado. Pero las buenas noticias es que es posible quitarse el molde del mundo. Las buenas noticias es que es posible dejar de pensar como el mundo piensa. Y eso nos lleva al último punto. La ideología mundana puede influir en el cristiano, pero para que esto no ocurra, nuestra mente debe ser renovada por Cristo. ¿Es posible revertir el proceso? Claro que sí. ¿Es posible que un homosexual deje de ser homosexual? Claro que sí. ¿Es posible que un borracho deje de ser borracho? Claro que sí. ¿Es posible que un adúltero deje de ser adúltero? Claro que sí. Sí, ¿verdad? Aunque el mundo nos diga, el hombre, el ser humano no puede cambiar, siempre va a ser igual, la Biblia nos dice lo contrario. La Biblia nos dice que cuando Dios entra en el corazón del ser humano, le da un nuevo corazón, completamente distinto, que tiene nuevos deseos, que tiene nuevos pensamientos. Pero también es un proceso que tenemos que ir llevando. Porque otra vez, el mundo, eso es una lucha. Y el mundo está intentando, ¿verdad? Siempre con su molde, tratando de que todos entremos en ese mismo molde. Y nosotros como cristianos tenemos que disciplinarnos a escuchar la palabra de Dios, porque solamente a través de ella nuestra mente podrá ser renovada. Hermanos, sigue diciendo Pablo ahí, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. El mundo tiene ideas y tiene pensamientos que no surgen de una visión de Dios, porque surgen de Satanás. Y de hecho, hermanos, muchas de estas ideas surgen precisamente desde una cosmovisión donde ellos dicen que no existe Dios. Muchos de los promotores, por ejemplo, del feminismo en nuestro tiempo, muchos de los promotores del aborto, muchos de los promotores de la ideología de género, ustedes pueden llegar hasta quiénes son los autores intelectuales que están detrás de todo esto y son gente que no cree que existe Dios. Porque básicamente el pensamiento de muchos de ellos es que si Dios no existe, entonces no hay un estándar de moral. ¿A quién le tendremos que dar cuenta si Dios no existe? Yo puedo portarme como yo quiera, Dios no existe. Y entonces empiezan a promover todo esto. Voy a hablar de profundidad, hermanos, en otros mensajes que se vienen, pero yo no quiero dejar de pasar la oportunidad de señalar que muchas de las propuestas de la ideología de género y el aborto tienen su origen en una incredulidad de la existencia de Dios. Aunque hay algunos que dicen estar a favor del aborto y de la ideología del género y aún así creer en Dios, yo les voy a demostrar con la palabra de Dios de que esto no es posible. No es posible decir yo creo en Dios, pero también creo en que se pueden casar dos personas del mismo género. No es verdad.
Porque tristemente hay algunas iglesias que supuestamente son evangélicas que ahora están permitiendo que se casen dos personas del mismo género, del mismo sexo. Y se dicen ser cristianos. Eso no es posible. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Hermanos, vamos a abordar estos temas desde lo que Dios dice en su palabra. Y la Biblia es clara, hermanos, en cuanto a que para no ser amoldados por un mundo que lucha por hacernos entrar en su molde, nuestra vida debe ser transformada por medio de la renovación de nuestra forma de pensar. En otras palabras, hermanos, tenemos que ser expuestos a la perspectiva de Dios. Porque el mundo siempre nos está bombardeando con sus ideas, ¿no? Siempre, series de televisión, noticias, internet, redes sociales. El mundo siempre nos está bombardeando con su información. Nosotros también tenemos que ser bombardeados ahora, pero con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? ¿Qué es lo que Dios está hablando? Aquí se aplica la famosa frase que se ha puesto últimamente de moda, ¿no? El mundo puede decir lo que quiera, pero yo tengo otros datos. Y mis datos están basados en la palabra de Dios. El mundo puede pensar lo que quiera, ¿verdad? Y tener las ideas que surgen de su propia naturaleza pecaminosa, pero solamente Dios tiene la verdad. Y sigue diciendo Jorge Somoza lo siguiente: para ser conformados al molde del mundo, o sea, para ser como el mundo quiere que seamos, solo basta conseguir la corriente de la opinión mundana. Solamente falta eso. Si yo quiero ser como el mundo, simplemente lo único que hace falta es seguir la corriente del mundo. Tan simple como eso. Y rapidito nos volvemos como ellos. La transformación de nuestra mente por medio de Dios, en cambio, es una disciplina de vida. Es una determinación de conocer y aceptar los pensamientos de Dios y al mismo tiempo de permitir que nuestro ser se ajuste a la totalidad de ellos. Lo que está diciendo aquí Jorge Somoza, en palabras bien sencillas, es que para ser como el mundo es bien fácil, pero para que nuestra mente sea renovada, incluye disciplina de nuestra parte. Incluye oración, incluye lectura de la palabra de Dios, incluye escuchar, ¿verdad?, la voz de Dios. Las predicaciones es un trabajo, es un esfuerzo. Entonces, ser como el mundo quiere que seamos es lo más sencillo del mundo. Ser renovados en nuestro entendimiento implica un esfuerzo de nuestra parte. Y aquí es donde muchos le temen también. Y mejor prefieren prefiero no batallar con eso. Hermanos, amoldarse al mundo es sencillo. Ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento requiere disposición, disciplina y determinación a escuchar la voz de Dios. Y yo quiero decirles en esta tarde ya que yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, hermanos, por presentar la verdad de Dios para que su mente pueda ser renovada con la perspectiva de Dios. Es lo que yo quiero en esta serie de predicaciones. Y voy a tratar temas de este tipo, pero también debo decirles, hermanos, que se requiere una disposición de su parte y una determinación y principalmente un sometimiento a lo que Dios ha revelado en su palabra. Entonces la invitación que tengo para ustedes en este día es que dejen que su mente sea renovada por Dios, que sus ideas, que sus creencias, que sus pensamientos no provengan de lo que este mundo dice que deberían de ser las cosas, sino que sus ideas, sus pensamientos y sus creencias vengan de lo que Dios ha establecido en la Biblia. Para que así, como dice Pablo, para que así una vez que nuestra mente sea renovada por medio de Cristo, podamos entonces conocer cuál es la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Y la voluntad de Dios qué es? Buena, agradable y perfecta. Si nuestra mente no es renovada, no vamos a conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, significa que no hay otra voluntad que sea buena, que sea agradable y que sea perfecta más que la de Dios. Porque no puede haber dos verdades perfectas. No puede haber dos voluntades perfectas. Hay una voluntad perfecta y esa proviene de Dios. Yo les invito, hermanos, entonces a que en esta mañana, ¿verdad?, se queden con esto de que vamos a empezar a enfrentar nuestras ideas con lo que dice la palabra de Dios, o no solamente nuestras ideas quizás, las ideas que está promoviendo ahora el mundo en este tiempo. Y yo lo hago porque los amo y también por sus hijos, porque finalmente serán ellos los que se van a enfrentar al futuro que estamos viendo ahora venirse muy pronto y muy acelerado. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque pues tú sigues, Dios, de alguna manera indicándonos, Señor, y advirtiéndonos aquellos peligros a los que nos enfrentamos día a día.
En ocasiones, Señor, no podemos verlo porque Satanás se esconde como un ángel de luz y trata de engañarnos, Dios, trata de buscar la manera de cómo volver más atractivo sus engaños. Señor, somos hijos tuyos, somos tu pueblo, deseamos escuchar tu voz en todos estos aspectos, deseamos que nos hables, Padre, y también deseamos sobre todo ser conformados a la imagen de tu Hijo, no a la imagen de este mundo. Ayúdanos, Dios, como hijos tuyos, seguir creciendo en la fe y en la gracia, Señor, y también cuando nosotros tengamos que compartir de esto con otras personas, hacerlo con amor, Señor, hacerlo con paciencia y hacerlo con humildad, Dios, porque nosotros también antes éramos y estábamos cegados por el príncipe de este mundo, pero tú eres el Rey que gobierna sobre todo el universo, Padre. Confiamos en ti y te alabamos solamente a ti. En Cristo Jesús. Amén.